Queridos televidentes, una vez más con ustedes estamos iniciando el programa semanal que tenemos durante ya un par de semanas. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Iniciamos el día de hoy con el tema de prevención de violencia. ¿Por qué es importante hablar de prevención de violencia? ¿En qué momento llegamos a este círculo de violencia? ¿Quiénes son los responsables? ¿O de qué manera afecta también toda esta situación a nuestros seres queridos, como hijos, padres, madre incluso? Entonces, el entendernos un poquito más es sumamente importante para empezar a comprendernos como seres humanos. Un saludo cordial entonces para cada uno de ustedes. Comenzamos nuestro programa el día de hoy. Sin antes comenzar con una pequeña información, avisándoles de que para los que nos están buscando en oficina o en donde estuvo antes Semillas de Esperanza, el ubicarlos nuevamente a otro lugar. Estamos a 4 casas del Ministerio Público acá en San Martín Jilotepeque. Entonces, para los que desean comunicarse o buscarnos por acá, nos pueden encontrar no solamente a mí como psicóloga, sino a la Asociación Renacimiento, la encargada Lea García. Nos pueden encontrar en esta ubicación. Nos hemos cambiado de oficina y seguramente acá también será un gusto atenderlos. Comenzamos el programa entonces y los dejo con un pequeño video para que vayamos viendo entonces cuál es el tema, de qué vamos a hablar en unos instantes. Hola, sean todos bienvenidos. En este video les contaré acerca de lo que es una cadena de violencia, que puede estar presente en diferentes lugares como salones de clase, centros de trabajo, casa, entre otros. Esta cadena de violencia es muy común y puede ser que algunas veces no nos demos cuenta que somos parte de ella. En primer lugar, me gustaría explicarles qué es la violencia. Violencia es el uso de fuerza de forma verbal o física con la intención de lastimar al otro. Puede ser con palabras, tonto, bruto, negrito, gordo, o puede ser física, patadas, pellizcos, puñetazos, escupir o agredir con un objeto. Estas agresiones pueden herir de una manera muy profunda a las personas que las reciben, dejando cicatrices físicas en alguna parte de su cuerpo o emocionales en su corazón o mente. Pero, ¿cómo es la cadena de la violencia? Bueno, la cadena de la violencia comienza cuando una persona agrede o lastima a otra, de manera física, con empujones, patadas, cachetadas, pellizcos, golpes con el puño o con otras demostraciones físicas de violencia. O puede ser también de manera emocional y o verbal, con palabras como tonto, no sirves, nada te sale bien, dibujas feo, bruto, inútil, gordo, chaparro. Palabras que lastiman y retumbarán en la mente y corazón de la persona por un buen tiempo. Este es Juan, quien ha llegado a la escuela enojado y de mal humor porque su papá lo regañó al no estar listo a tiempo para ir a la escuela. Llegando a su salón de clases, Juan observa que Héctor está trabajando en una actividad que su maestra les indicó. Entonces se acerca a él y le dice que es un tonto y que no puede hacerlo. Héctor se enoja mucho. En el recreo, Héctor estaba con su amigo Paco, que por accidente le tiró su paleta, y como Héctor estaba aún muy enojado por lo que le dijo Juan, le empezó a gritar a Paco que era un bobo por no fijarse y le dio unas cuantas patadas. Paco estaba enojado y triste por lo que le pasó en la escuela. Al llegar a su casa, su mamá le pidió que se quitara el uniforme y pusiera ropa limpia para que bajara a comer. Paco no le hizo caso y renegó mucho durante toda la tarde para hacer lo que su mamá le indicaba.
la mamá de Paco, ya en la noche estaba muy molesta porque Paco había estado desobedeciendo y renegando mucho durante toda la tarde. Cuando llegó el papá de Paco y dijo que se le había olvidado comprar la leche, la mamá de Paco de inmediato le gritó que era un descuidado, distraído y que siempre se le olvidaba todo. Ese día, todos se fueron a dormir molestos y tristes. Pero, ¿qué pasaría si solo uno de ellos hubiera reaccionado diferente? ¿Tú crees que la cadena de violencia hubiera seguido? La respuesta es no. La cadena de violencia puede parar si tan solo una persona decide actuar de manera diferente, tomar estrategias distintas, como por ejemplo en la escuela, comunicarle al compañero que no nos gusta que nos diga esa cosa, que nos lastima, que no nos gusta que nos golpee o nos empuje o nos aviente cosas, que si se siente enojado o triste por algo, es mejor que nos pudiera decir. Tal vez nosotros pudiéramos ayudarle. Si el compañero sigue agrediéndonos, entonces hay que decirle a la maestra que está en el grupo para que hable con él y que en caso de que siga comportándose así, hable con sus papás. Si por alguna razón la maestra no nos escucha, hay que buscar otra autoridad, algún maestro, la psicóloga del colegio o el director. Regresamos con ustedes, queridos televidentes, hablando un poquito del tema de violencia. Les hemos mostrado un pequeño video en donde se describe qué es violencia y cómo se convierte en una cadena y cómo afecta a los demás. Hablamos entonces, o recordando un poquito, de que la violencia es el uso de la fuerza. Pero ¿por qué es el uso de la fuerza? Lo puedo utilizar de la manera verbal, de la forma física o del cómo trato a los demás. Pero al momento de usar la fuerza es porque yo quiero obtener algo a cambio, alguna satisfacción quizá, alguna situación que pueda yo aprovecharme incluso de mi fuerza física y pueda obtener ya sea dinero, ya sea comida, dependerá de la situación. ¿Por qué nos hemos convertido en seres que para todo es de gritos? Para todo es pedir las cosas para ayer, para ahorita, ¿verdad? Y no podemos tener un poco de paciencia. ¿Qué es lo que ha provocado para nosotros o hacia nosotros el hecho de ya no poder comprendernos como seres humanos? ¿Qué es lo que ha provocado el no tener paciencia con los demás? ¿Por qué todo lo estoy pidiendo muy rápido? Todo lo quiero solucionar ya. Es importante entonces el conocernos un poquito, el regresar de cómo ha sido mi infancia, cómo lo educaron a usted, cómo también lo corrigieron a usted, padre de familia. ¿Qué fue lo que hizo papá o mamá con usted? O incluso si hubo algunas personas quienes lo acompañaron durante el proceso de su crecimiento o estuvo solo. ¿Por qué es importante regresar? Porque de esta manera llegamos a conocer de dónde hemos traído este patrón. Siempre se crea patrones de crianza. A veces escuchamos a nuestros padres o escuchamos a los adultos decir, es que a mí así me corrigieron. A mí sin golpes la gente no entendía, entonces para todo debe de haber golpes, debe de haber gritos y empezamos a criar nosotros de la misma manera, ¿verdad? Entonces a veces lo hacemos con rencor, ¿verdad? Porque no toleramos el hecho de que los demás sean diferentes a nosotros. Entonces es importante, y cuando es al menos importante conocer entonces de dónde hemos venido, por qué y para qué, ¿verdad? Luego empezamos a entender de que no solamente cómo ha sido la violencia, sino el identificar cómo estamos nosotros en casa. ¿Qué es lo que está haciendo usted como padre de familia? Algunos hijos incluso escuchamos de que están tratando de empujar a sus hermanos, están golpeando a mamá, están tirándole la comida a mamá porque no les parece, y a veces son jóvenes de 15 años, de 20 años
quienes no les gusta la comida de mamá y lo que hacen es casi tirarlo cuando se les sirve, ¿verdad? Entonces la señora exagera. Sí, quizá eso es lo que ustedes mencionan, pero han habido casos y aquí en el pueblo en los que en realidad los jóvenes no han logrado respetar a mamá o a papá. ¿Por qué entonces todo esto es importante entonces escucharlo? Vemos y regresamos un poquito, vemos nuestra infancia, cómo ha sido, pero qué es lo que estamos haciendo nosotros. A veces confundimos el educar con cariño, con amor, con no poner límites. Sí, porque también entonces nos separamos. Tenemos el educar así como a mí me enseñaron y golpes, gritos y todo el patrón que yo traigo. O porque quiero romper y de repente lo que quiero hacer es criarlos con amor, con cariño y todo es con calma sin poner límites. Entonces cuando no pongo límites, también los jóvenes, los niños o sus hijos, ellos en algún momento no logran entender de dónde, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante que haya un equilibrio incluso hasta en la forma de corregir. Pero regresemos entonces a hablar un poco de violencia. ¿Cuáles son los tipos de violencia entonces que existen? ¿De qué manera yo he violentado o me violentan mis derechos? Al momento de que a usted le gritan o usted grita, ¿verdad? Porque a veces es más fácil identificar cuando a mí me hacen, pero a veces no identifico que yo también lo estoy haciendo. ¿Cuántas veces le han gritado a usted? ¿Cuántas veces la han menospreciado? ¿Cuántas veces le han gritado algún tipo de apodos o sobrenombres? Y entonces hablamos primero de la violencia física. Vamos a hablar 5 biotipos de violencia, que son los que podemos hablarlo. Los demás también, solamente que nos va a llevar un poco de tiempo, entonces los vamos a hacer un poco más corrido. Al hablar entonces de violencia física, justamente los describe en el pequeño video, donde hay empujones, donde me arañan el dedo, donde en realidad me lastiman, o porque a veces solo me quiso sostener y ese sostener me dejó marcado en morado el cuerpo. Entonces esto ya empezamos a entender de que si hay un pequeño empujón, más adelante el empujón va a ser más fuerte. Luego empieza quizá con más jaloneos y ya no es de poca fuerza. Cada vez que usted permita, esto aumenta. Y hablamos de violencia en general. Yo no sé si ustedes han visto en las redes, circula también unas imágenes de un hombre que es lastimado por su esposa. Entonces, al hablar de violencia, no solamente hablamos de violencia hacia la mujer, sino hablamos de violencia hacia los niños, violencia hacia los hombres, violencia hacia las mujeres, a los jóvenes, a los adolescentes, es en general, ¿verdad? Entonces, ¿pero de qué manera identificamos? Justamente entonces violencia física, empujones, arañones o incluso ya cuando el golpe es más fuerte, es probable ya que se use algo adicional para lastimar a la persona. Una leña, un palo, una silla y lo que ustedes puedan imaginar, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes conozcan qué es lo que está pasando a su alrededor. A lo mejor es usted, a lo mejor es un familiar o es un conocido. Identifiquemos entonces cuántos estamos pasando o están pasando por esta situación. Todo comienza de poco en poco. ¿Cómo es la violencia verbal? Cuando hablamos de violencia verbal, hablamos de que es la forma de expresarme, ¿verdad? Es la forma del cómo también humillo a los demás. Cómo vengo y le digo qué tan feo se mira el color que se puso la persona. Quizá es lo único que tiene, pero trato yo de quedar como muy fuerte humillando a los demás, ¿verdad? Empezamos a identificar ciertos patrones que a mí no me gustan de la persona. ¿Cómo cuáles? Empiezo a ver sus debilidades, empiezo a ver en qué no es muy bueno, pero yo soy muy bueno y entonces empiezo a buscar algunos defectos
de los demás para empezar a humillarlos. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen qué es lo que están diciendo y cómo lo están diciendo en casa, ¿verdad? ¿Por qué hay sobrenombres? ¿Por qué no puedo aceptar de que la persona se llama, pónganle el nombre? Tengo que identificar de que la persona, primero el color de piel, primero la ropa, primero ya empiezo, porque entonces desde ahí yo empiezo a tener esas herramientas para atacar. Entonces por eso es importante. Incluso mi forma de expresar puede ser de mucho consuelo para hablar con la gente, o justamente mi forma de hablar puede venir a herir y lastimar a los demás. Aún más cuando humillamos a los demás. Cuando hablamos entonces también de violencia económica, y esto va para también todas las personas adultas, ¿por qué hablamos de la violencia económica? Cuando su pareja, y esto es en el área de casados, cuando su pareja trata de limitarla o limitarlo hasta donde pueda. Porque siempre la va a manipular el decir, sí, pero yo soy quien trae el dinero a casa. Yo soy quien hace las cosas. Entonces nos quitan más fuerza para poder decir, para poder salir, ¿verdad? Entonces nos limitan y nos sentimos como amarradas porque no podemos salir, porque no tengo para pasaje, por ejemplo. No puedo salir porque si me voy de repente viene él y necesito algo para comer, y empiezo a depender económicamente en todo. Y por eso es importante que usted, querido televidente, empiece a identificar en dónde estamos teniendo algún problema o alguna dificultad para reconocer. ¿Qué es lo que me limita a reconocer? Hablamos también de violencia sexual y de qué manera ya sea mi pareja o los demás agreden a las otras personas. Podemos hablar, cuando hablamos incluso de violencia sexual, hablamos de lo más mínimo, del cómo empiezan hasta entre comillas, nos tiran un piropo, ¿verdad? Cómo empiezan, como me dijera una persona, a chulear a las mujeres. Pero resulta de que no es esa parte, porque va más allá. Porque estamos teniendo mucho problema con las personas adultas hacia los niños o hacia las niñas o hacia las jóvenes. Porque en el momento de escuchar a las personas de que violentaron a una niña, de que la violaron, abusaron de ella, ¿por qué entonces esta situación? Al momento de querer usted tocar a una niña, usted joven, usted adolescente, usted adulto, esto ya es parte de violencia, ¿verdad? Pero ¿cómo y por qué? Porque todos tenemos justamente el derecho a sentirnos tranquilos y libres, pero al momento de que alguien me agrede o incluso me empiezo a sentir acosada o acosado, porque en la violencia sexual siempre vamos a hablar incluso de mujeres, de hombres, de niños, adolescentes o jóvenes, ¿verdad? No importa la edad, si a usted la violentan es importante denunciarlo o es importante hablarlo. Porque de lo contrario, ¿quién se va a dar cuenta qué es lo que está pasando con usted? Y aún más, padre de familia, cuidemos a nuestras hijas y a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les está enseñando a cada uno? ¿Cómo les está enseñando a ellos a cuidarse? ¿Está usted enseñándole a cuidarse o a lastimar a los demás? Y esto es lo que necesitamos empezar a entender de cómo vamos, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes también empiecen, y lo voy haciendo un poco rápido, porque justamente es parte de lo que necesitamos saber inicialmente, ¿sí? Entonces, padres de familia, regresemos un poquito. Entonces, hemos hablado un poquito sobre la violencia física, sexual, económica y viene la psicológica. Cuando nosotros tratamos de encerrar mucho, pero no solamente a las personas en algún cuarto o algo, sino es encerrarlos en su mente, ¿verdad? Es como ver cuando algunas personas no logran salir de casa porque tienen tanto miedo
porque quizá los puede ver el esposo, pueden salir incluso sin que ellos estén dependiendo de. ¿Por qué? Cuando hablamos de violencia psicológica nos limitan o la mente nos lo encierran tanto que no podemos buscar más allá, o no podemos ver más allá de que hay más soluciones ante varias situaciones, pero me encierran tanto porque me han lastimado y me han dicho que yo no puedo hacer las cosas y me lo creo. A eso nos referimos cuando en realidad no podemos salir. No puedo salir de mi idea, no puedo salir de la ofensa que me han hecho y lo voy aceptando y me lo voy creyendo. Entonces esto me limita enormemente. Les recordamos a cada uno de que nos hemos movido o ya nos trasladamos a una oficina nueva, entonces nos pueden ubicar ahora a 4 casas del Ministerio Público. Estamos acá, y le digo estamos porque acá estamos también en las instalaciones, también está Asociación Renacimiento con la encargada Lea García. Ella nos está acompañando también acá en oficina. Para los que les interesa buscar dónde está la compañera, también nos puede venir a encontrar acá a 4 cuadras del Ministerio Público. También será un gusto atenderle en cualquier tema, ya sea en alguna capacitación o taller. También pueden escribirme o llamarme al 4160-9136 o buscarme también acá en oficina de lunes a jueves de 8 a 3 de la tarde. Será un gusto apoyarles en diferentes temas o incluso en atención clínica. Ha cambiado un poco también la situación, entonces les digo de que también estamos cobrando quizá una mínima cantidad, pero sí estamos cobrando la atención psicológica que también pudieran necesitar. Varios me preguntan, Seño, ¿y cómo son las consultas? Pueden ser semanal, pueden ser quincenal o puede ser mensual, dependiendo también de la situación que le esté afectando. Les recuerdo de que este programa es para apoyarlos, más no es una terapia individual, ¿verdad? Si usted se identifica con alguna situación, es importante que busque ayuda, ya sea con la persona que más le guste, con quien esté usted cómodo o cómoda, o puede también venir acá conmigo y con mucho gusto vamos a estar apoyando. Regresamos entonces con el tema con que hemos empezado y recordar nuevamente del por qué es importante hablar de violencia y aún más para prevenirlo. Porque si ya conocemos, entonces ahora cómo prevenirlo. Si ha sido mi forma de crianza y yo creí de que de esta manera podía educar a mis hijos y resulta de que no ha ayudado mucho, entonces es importante que empecemos a identificar, a aceptar y reconocer de dónde está la situación. A lo mejor en la escuela, en el colegio, su hijo es el agredido. Sí, porque también ejercen violencia y de repente es el agredido. Pero ¿qué pasa cuando su hijo es quien lastima a los demás? ¿Verdad? A veces tenemos quejas constantes de que su hijo no se portó bien, su hijo golpeó, su hijo está robando, su hijo, y empezamos a tener una serie de situaciones. ¿De dónde ha salido? Algunos han venido a buscar y me dicen, Señor, pero nosotros no le enseñamos nada de esto, ¿verdad? Entonces, quizá es importante identificar de dónde está aprendiendo, ¿verdad? El enseñarles también entonces de que no nacemos violentos. A veces les digo mucho a los jóvenes o a los niños, nosotros no nacimos dando de cachetadas a todo mundo a quien aparezca, ¿verdad? No nacemos con eso. Cada ambiente me va formando y voy yo aceptando todo eso, creyendo de que es lo mejor, ¿sí? Entonces, de repente, los niños no nacen hablando. Si en su familia es de hablar malas palabras o groserías, ¿qué cree que va a aprender el niño? Señor, nosotros no hablamos así. Sí, pero cuando usted no está, ¿con quién se queda el niño? ¿Quiénes son los encargados de ver este tipo de situaciones? Entonces, por eso es importante empezar a buscar la raíz de dónde puede haber una situación difícil. Prevención, ¿por qué es importante hablar de la prevención? Porque hemos visto de que estamos en una serie
de situaciones difíciles que a quienes estamos viendo mujeres, a cada poco están matando mujeres, están lastimando a niños, están lastimando a adolescentes, están robándose a jóvenes. Y entonces, ¿cómo estamos en sociedad? Padre de familia, es importante que usted ayude a sus hijos. En algún momento hemos escuchado a algunos jóvenes en talleres y nos dicen es que mi papá no me escucha, mi mamá no me pone atención. A veces, como saben de que se han portado mal una o dos veces, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, ya saben que es así y no logramos escuchar a los demás, no logramos escuchar a nuestros hijos. En algún comentario de un joven decía, Señor, es que ahora solo me juzgan porque sí tuve un error, pero ahora ya no me escuchan y ahora creen que de verdad todo lo que les dicen es cierto y no es así. Padre de familia, yo le pediría de que usted se siente con su hijo y platique. Porque ya sea que él pueda ser víctima de violencia o él o ella es también el que violenta a los demás. Pero ¿de dónde aprenden? Entonces, hemos visto de manera muy rápida cuáles son los tipos de violencia. Lo vuelvo a recordar, hablamos de violencia física, en donde hay empujones, cachetadas, e incluso nos lastiman la parte del cuerpo o nos dejan heridas, ¿verdad? Entonces me lastiman. Hemos visto algunas peleas incluso entre personas con machete. ¿Qué es lo que me impulsa a mí para poder herir a los demás? Y al momento de yo cortarme con un clavito, con un cuchillito, ¿sí?, me estoy lastimando y me estoy tratando de curar lo más pronto. ¿Qué es lo que me lleva a mí para venir y lastimar a los demás y dejarles una enorme herida? Entonces, por eso, padres, sin duda, ustedes tienen un papel muy importante. Pero ¿qué más? ¿Qué va más allá de toda esta situación? De repente ya identificamos de que tenemos un círculo de violencia en casa, pero ahora ¿cómo va la situación también con su pareja? ¿Cómo trata usted a su pareja? Usted esposa, ¿cómo trata a su esposa? Usted esposo, ¿cómo trata a su esposa? ¿Qué tanto ustedes agradecen el haberse conocido o es porque ya cada ratito es de gritos, es de empujones, es de insultarlos cada vez que hay alguna situación? Trato de humillar a mi pareja y entonces o ridiculizar a mi pareja. Si en este ambiente estamos también jóvenes, es importante que ustedes vean este patrón. A lo mejor también están creando este patrón con su novia o con su novio. Hemos visto algunos jóvenes que están tratando de iniciar alguna relación, pero el joven ya está jaloneando a la mujer. ¿Verdad, señorita? Tenga cuidado. Y usted, padre de familia, eduque a los dos, a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, que puedan entender de que lastimar a los demás es que también duele. Pero también no solo nos duele, sino también tiene consecuencia legal, ¿verdad? Por eso nos están diciendo de que hay varios tipos de violencia. Pero ¿cómo se forma un círculo de violencia? Sin darme cuenta, estoy perdonando a mi esposo después de que ayer me llegó tomado, me golpeó, me lastimó, me hirió, empujó a mis hijos y en lugar de sentir una familia bastante agradable y cómoda, lo que está pasando es que asusta a todos, ¿verdad? Quizá no es su hijo, quizá no lo está respetando como usted está creyendo, sino su hijo se está asustando y por eso se aleja o permite que haga lo que usted desee. ¿A qué me refiero? Al momento de que algunos solamente con un grito hacen sentar a los demás, ¿sí? A lo mejor por susto ellos lo hacen. No es que en realidad quieran a papá y es que papá dijo y entonces él es muy bueno y yo sé que me tengo que sentar, ¿verdad? Este es un pequeño ejemplo, no digamos cuando hay alguna situación, ¿verdad? Porque vemos a los padres de familia de que empezamos a tener una serie de situación de violencia, pero hay factores detrás. Jóvenes, tratemos de ver e identificar también si dentro de mi relación la persona no está humillándome,
¿verdad? En algunas relaciones ya las parejas son los que ya llevan o empiezan a manipular incluso hasta de la manera económica, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vean y identifiquen de dónde hay algún posible problema. Al hablar entonces y cómo prevenir este tipo de violencia, el prevenir la violencia es importante entonces enseñar a sus hijos e hijas a respetarse a sí mismos y a los demás. ¿Cómo es de importante el respetar a los demás? El entender de que las demás personas van a pensar diferente algunas cosas, de que no vamos a coincidir, ¿sí? Porque a veces somos amigos, porque me gusta el fútbol, porque me gusta algún otro deporte, porque me gusta la música, porque me gusta el arte, porque me gusta hacer algo diferente, cocinar incluso, y empezamos a seleccionarnos por intereses. Pero ¿qué pasa cuando no logran entrar algunas personas a mis intereses? Es que a mí me encanta cocinar, sí, pero a él le gusta cantar. A él le encanta jugar. Entonces, ¿qué puedo hacer? El respetar de que él seguramente o ella seguramente tiene su espacio en donde lo disfruta, pero llega un momento en donde la plática se vuelve muy alegre, muy amena, y es de disfrutar cada etapa. Y por eso el respeto es sumamente importante. Primero, identificar de que todas las personas somos diferentes y que esa diferencia es lo mejor que existe. ¿Por qué? Porque nadie va a ser igual a mí, ¿sí? Quizá mejores, quizá diferentes, ¿sí? Pero no igual. Si ni siquiera los gemelos idénticos se vuelven iguales en personalidad, ¿verdad? Entonces no esperemos que todos sean o seamos de la misma manera. Incluso algunos nos separa la religión, nos separa varias situaciones, pero como seres humanos tenemos lo mismo, ¿sí? Nuestra sangre sigue siendo roja, ¿sí? Todos tenemos 2 ojos, todos tenemos una nariz, entonces ese tipo de cuestiones, pues somos únicos, ¿verdad? Entonces es importante. Eso sí, ya el estilo, incluso color y todo, pues eso es lo que nos vuelve únicos. Aprendamos a respetar y padres de familia, enseñémosle al hijo o a la hija de pequeño de que todas esas diferencias son muy buenas. ¿Por qué? Para no crear luego de que mi hijo sea quien agreda en el colegio o sea el agredido en el colegio. ¿Y por qué? Porque con todo esto es probable de que se repita la violencia en la escuela y por eso se vuelva también un acoso escolar, ¿verdad? En el segundo nos menciona tratar a sus hijas e hijos de la misma manera, sin diferencias. Si les estoy diciendo de que es importante que aceptemos diferencias, también padres de familia, en casa, en familia, enseñemos de que incluso las diferencias son buenas, ¿sí? Que nos separa como seres humanos, como género, por ejemplo, es que la niña se diferencia incluso hasta en su vestimenta, en diferentes situaciones, pero justo lo que les decía, hay algunas diferencias que son buenas, ¿sí? Entonces, porque al momento de que me diga de tratar a los hijos de la misma manera, eso quiere decir de que usted también no se pare por la cualidad de su hijo mayor, porque a veces las comparaciones son las que más duelen. Porque en mi casa me han dicho de que mi hermana mayor es mejor jugando fútbol, es mejor jugando básquetbol, es mejor incluso estudiando y yo no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vaya creciendo, me va a empezar a enojar la amiga que le gusta el fútbol, la amiga que le gusta el básquetbol, la amiga que es mejor estudiando. ¿Por qué? Porque fue lo que yo escuché años atrás. ¿Por qué? Porque mamá y papá siempre me comparaban y ponían que esas diferencias para ella eran malas, ¿sí?
y nunca vemos cuáles son las cualidades de los demás. Es por eso de que es muy importante que usted, padre de familia, no compare. ¿Por qué? Porque sin duda alguna lastimamos a los demás. Porque, ¿cómo entonces prevenir la violencia? El cultivar en usted y su familia amor, respeto, cariño, confianza, igualdad y comunicación. Quizá necesitamos volver a buscar un poco nuestros valores, ¿verdad? ¿Por qué se nos ha olvidado como seres humanos el tratarnos de una manera más tranquila, comunicarnos, escuchar a los demás? ¿Verdad? A veces solo hablo y me estoy quejando y no logro escuchar a los demás. Quizá la otra persona también necesitaba contarme algo y no pude escuchar porque siempre antepongo mis cosas. En la comunicación es como ir y venir, ¿sí? Usted me escucha, yo lo escucho y así nos vamos en toda la comunicación. Pero deténgase un poquito y haga un pequeño análisis. Cuando usted está con su amigo, con su esposo, con su amiga, con la persona con quien usted comparte su situación de vida, cada cuánto usted habla. ¿Usted habla más o él habla más? ¿Sí? ¿A quién le da prioridad? A veces es importante también identificar que es importante que yo hable un poco más o deje hablar un poco más. El cultivar entonces amor, ¿cuánto tiempo nos lleva? Les tengo que enseñar a mis hijos con los que convivo, con los que comparto, de que va a haber respeto, de que también va a haber una muestra de aprecio. Si yo a usted la aprecio, ¿verdad? ¿Por qué la voy a herir? Si usted joven piensa en casarse porque la señorita es linda, porque, ay señor, usted viera cómo está de bonita, el pelo, sus ojos, el color de piel, cuando se pone ese su traje, qué guapo, qué guapa se ve, y empezamos a ver lo bonito, incluso hasta nos emocionamos, nos enamoramos cada vez que hablamos de él o de ella, pero entonces, ¿en qué momento usted se deja llevar por la ira, se deja llevar por varias situaciones de vida y la llega a lastimar? O usted lo llega a lastimar. ¿Por qué entonces, si usted lo que quiere es una compañera o compañero de vida, por qué en el camino terminan somatándose con leña, terminan somatándose con lo que encuentran? O se hieren, se humillan a cada poco. ¿Sí? Detengámonos y veamos un poquito. A veces nos toca regresar y pedir perdón. ¿Sí? Perdonarnos a nosotros mismos por permitirnos convertirnos en alguien diferente, porque a veces nos cambiamos y sentimos que nos convertimos en Hulk, ¿sí? Y nos llenamos de ira, de fuerza y de mucho enojo, y en realidad quizá las cosas no tenían que llegar hasta ese punto. Pero ¿por qué se permitió? Cómo se rompieron las cuestiones de pareja y cómo este tipo de situaciones llegan a dar hasta los más pequeños, sus hijos. Y cuando hay una situación de violencia, no solamente se hiere a los hijos, también se llegan a herir a los padres, a los hermanos, y por eso se vuelve un círculo en donde se incluyen varias personas, pero más aún para ustedes. La confianza es sumamente importante mantener. Cuando ya alguien ha estado herido es muy difícil recuperar la confianza, porque siempre voy a estar con miedo, a lo mejor vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Por eso es muy importante trabajar nuevamente los valores. La parte de igualdad, justamente como humanos tenemos el mismo valor, ¿sí? A veces anteponemos mucho quizá nuestro título, nuestra posición económica, y si yo tengo un poquito más de dinero, entonces humillo a mi esposa porque ella no tiene, porque ella no trabaja, porque ella es la que se queda en la casa, pero yo sí tengo. Sí, era lo que hablábamos en la violencia económica. Entonces limito a la otra persona. Entonces es importante que nosotros aprendamos a reconocer. ¿Cómo prevenir también la violencia? Hablamos de evitar golpear y maltratar a cualquier integrante de su familia.
El empujar, y justamente usted vio la cadena del cómo se viene dando la violencia. A veces tenemos una situación difícil en casa y papá le grita a mamá, mamá le grita a la hija mayor o al hijo mayor, el hijo mayor le grita al que le sigue y el que le sigue al más chiquito, y el chiquito le pega hasta al gato, al perro, al quienes estén. Y se vuelve un círculo, ¿sí? Entonces, sí, pero ¿quién detiene? Que lo detenga el bebé si quiere, ¿sí? Pero ¿cómo? Por eso se vuelve una cadena. Es importante, padre de familia, que usted evite, ¿sí? Algo le incomodó ese mismo ratito. Las cosas se solucionan aquí y ahora. A veces permitimos de que estoy discutiendo hasta lo que pasó el año pasado, la semana pasada, el mes pasado, y estoy acumulando una serie de pasado difícil. Por eso es importante, siéntese. ¿Qué fue lo que lo frustró? Pongámosle nombre a lo que me está pasando. ¿Qué fue lo que lo frustró, lo decepcionó, lo desilusionó, lo entristeció? Y cuando me entristece, lo que hago es bloquear y yo no quiero a nadie, pero se me olvidó que tengo familia y entonces les grité y quise huir, ¿sí? Entonces, conocernos. Es sumamente importante que usted se conozca para empezar a entender entonces de qué manera empezar a solucionar. En el anterior decíamos, es importante comunicarnos, ¿sí? Y si necesita ayuda, busque ayuda. A lo mejor no puede controlar ya su enojo y tiene tan lleno de ira, de enojo, de todas las cuestiones negativas y necesita apoyar, con mucho gusto la podemos ayudar, o busque ayuda donde usted guste. Pero es importante que usted hable de las situaciones difíciles. ¿Cómo podemos seguir previniendo entonces la violencia? Compartir las labores y responsabilidades del hogar. Cuando estamos ya en una familia, a veces se cansa mucho la mujer de hacer nada en la casa. Ay, la señora, ¿por qué dice que nada? Porque pregúntenle a su esposo cuando le preguntan, ¿y su esposa trabaja? ¿Y qué le dice el esposo? No, no trabaja. Seguro que su esposa no trabaja, ¿no? Porque para los demás, no trabajar es porque no trae un ingreso económico. Sí, pero se levanta desde temprano, ordena, cocina, vuelve a ordenar, vuelve a cocinar, cuida a los hijos, va de compras, hace los mandados y vive una situación diferente con cada hijo. Los está regañando, los está pegando, los está bañando, les está dando alimento. Entonces, eso no es hacer nada. Primero detengámonos y veamos de que todos somos parte de una familia. Póngale su apellido, ¿sí? Familia, tal. Sí, ¿cómo está esta familia? ¿Su esposa trabaja? Sí, mucho. Solamente que no está devengando un sueldo, no tiene un sueldo. A usted, quizá padre de familia, le toca salir. Entonces es importante que los dos se ayuden. Entendemos de que las cosas de casa son muy cansadas. A veces las mamás tienen que buscar de dónde encontrar un poco más de dinero, de dónde sacar y estirar más el dinero, porque aparte de nos dejan 20 quetzales y quieren que se prepare un caldo todos los días. Si solo la carne vale como 30 y algo de quetzales, imagínense, no nos alcanza ni para las verduras. Entonces es importante de que se vuelva un equipo de trabajo, en donde usted colabore como papá y como mamá y empiecen a solucionar los problemas de los hijos, desde el mayor hasta el más pequeño. Pónganle atención a cada uno, aunque sean 5 minutos, pero pónganle atención. Aunque sea 1 minuto, pero escuche, ¿sí? Porque a veces estamos con lo mismo de siempre. Ajá, sí. ¿Qué le dijo? Ay, no sé, pero yo solo le dije, ajá. ¿Verdad? Entonces, pongámosle atención, compartamos las labores. Dividamos, ¿sí? Si el esposo la puede ayudar a barrer, pues que barra con su hijo también, y usted, esposa, va a ir a trapear, ¿sí? Empiecen a delegar. Si todos comen en la misma casa, todos también pueden venir y ayudar a recoger su platito y a dejar ordenado, ¿sí? Todos comen, todos duermen, todos entonces van a estirar su camita y arreglan camita, doblan la ropa o lavan la ropa. Compartamos. El ser una familia no tiene que ser tan pesado.
El ser una familia es ayudarnos a ser mejores, a tener lo mejor incluso. Ay, es que ahora ya tenemos 2 cuartos, pero es que ya son 2 cuartos, porque antes no tenían nada. Entonces, el ir valorando también el esfuerzo de cada quien. El resolver los problemas de manera pacífica, sin agredir y gritar. A lo mejor algo le molestó y ya está acostumbrado a gritar. A lo mejor dése la vuelta un ratito, cálmese un poco, vaya a caminar unos 3 minutitos y regresa y lo resuelve. Pero resuélvalo. Y vuelvo a decir, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque si no, lo va a guardar y a la próxima ya no va a ser 1 centímetro, o ya va a ser 1 pulgada y va creciendo, o si es un vaso, va llenando el vaso. Entonces es importante aclarar la situación. Y si tiene problemas de violencia familiar, reconozca que es difícil, ¿verdad? Que es difícil, pero también podemos tratar o podemos ayudarlo. De esta manera, entonces, como les decía, si pueden solicitar ayuda de líderes comunitarios, de líderes religiosos, de líderes de cualquier índole o de cualquier lugar, por favor busquen ayuda. A veces eso es lo que necesitamos, alguien que nos escuche, alguien que nos aclare un poquito de que lo que estoy haciendo no era lo correcto, ¿verdad? Y entonces de esta manera evitamos de que también todo esto me duela más. El ser una familia es genial, ¿verdad? Qué alegre que usted pueda pertenecer a una familia. Y qué dicha que también tenga una familia. No tiene, también entendemos, y entonces seguramente se puede ayudar de cualquier manera. Madre y padre de familia, si ustedes están peleando como pareja, acuérdense que siempre van a ser padres. Nunca hay un expadre, no hay un exijo, no hay un exabuelo. Van a ser abuelos, van a ser padres, van a ser tíos, siempre, ¿verdad? Llevemos la situación de la mejor manera para que no estemos en conflictos constantes. Seguramente vamos a tener que abordar algún tema similar para un próximo programa. Si usted desea que hablemos de algún tema en específico, con mucho gusto escríbanme por favor y con mucho gusto podemos ir ayudando. ¿Necesitan algún cambio, alguna situación? Háganmelo ver y con mucho gusto vamos a empezar a trabajar para poder apoyarlos de la mejor manera. Recordarles de que nos hemos trasladado a 4 casas del Ministerio Público acá en San Martín Jilotepeque y será un gusto poder ayudarles. No estoy sola en oficina, también la Asociación Renacimiento con la encargada Lea García está también acá con nosotros en las instalaciones. Ustedes necesitan algún apoyo en diferente situación, con mucho gusto puedo atender de 8 a 4 de la tarde los días lunes, martes, miércoles y jueves. Necesitan una cita, con mucho gusto también vamos a poder apoyarles en lo que necesitan. Estamos con ustedes entonces para lo que pudieran necesitar y agradeciendo a cada uno por estar con nosotros y agradeciendo a Canal 9 por ayudarnos a transmitir el programa. Agradezco entonces sus atenciones, sus comentarios, incluso el permitirnos estar en la comodidad de su casa. Hasta una próxima.